¿Qué es una fuente de alimentación? Es una necesidad básica que se requiere para trabajar con circuitos electrónicos, la cual nos provee de electricidad para que estos puedan funcionar. Sin esta toma de energía, el circuito no servirá de nada. La función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna en una tensión continua y lo más estable posible. El propósito principal de una fuente de alimentación es hacer entrega de una o más tensiones eléctricas que pueden ser variables al circuito, con la suficiente capacidad para mantener las condiciones de operación ideales. Hay muchos tipos de fuentes de alimentación y pueden ser de tamaño y formas variadas. Secciones básicas de una fuente de alimentación. Existen cuatro secciones básicas: transformador de entrada, rectificador de diodos, filtro para el rizado y el regulador lineal. Transformador de entrada. Reduce la tensión de red, generalmente 220 o 120 volts, a otra tensión más adecuada para ser tratada. Solo trabaja con corrientes alternas, es decir, tanto su entrada como su salida son alternas. Se forma de dos arrollamientos completamente independientes sobre un mismo núcleo de hierro, por los cuales pasa energía eléctrica en forma de energía magnética. Rectificador de diodos. El rectificador es el que se encarga de convertir la tensión alterna que sale del transformador en tensión continua. Para ello se utilizan diodos. Un diodo conduce cuando la tensión de su ánodo es mayor a la de su cátodo. Se comporta como un interruptor que se abre y se cierra según la tensión de sus terminales. El rectificador se conecta después del transformador, es decir, recibe tensión alterna y saca tensión continua, un polo positivo y otro negativo. El filtro. La tensión en la carga que se obtiene de un rectificador es en forma de pulsos. En un ciclo de salida completo, la tensión en la carga aumenta de 0 a un valor pico, para caer después de nuevo a 0. Esta no es la clase de tensión continua que precisan la mayor parte de circuitos electrónicos. Lo que se necesita es una tensión constante similar a la que produce una batería. Para obtener este tipo de tensión rectificada en la carga es necesario un filtro. El regulador. Un regulador es un circuito que se encarga de reducir el rizado y de proporcionar una tensión de salida de la tensión exacta que queramos. En esta sección nos centraremos en los reguladores integrados de tres terminales, que son los más sencillos y baratos que hay. En la mayoría de los casos son la mejor opción. Las ideas básicas de funcionamiento de un regulador de este tipo son: la tensión entre los terminales, voltaje de salida y tierra, es de un valor fijo no variable, que dependerá del modelo del regulador que se utilice. La corriente que entra o sale por el terminal tierra es prácticamente nula y no se tiene en cuenta para analizar el circuito de forma aproximada. Funciona simplemente como referencia para el regulador. La tensión de entrada deberá ser siempre unos 2 o 3 volts, superior a la de voltaje de salida, para asegurarnos el correcto funcionamiento. Aplicaciones de los rectificadores en una fuente de alimentación. Una de las aplicaciones más importantes de los diodos es el diseño de los circuitos rectificadores. Un diodo rectificador es esencial en las fuentes de alimentación para alimentar equipos electrónicos. Rectificador de media onda. El rectificador de media onda tiene un diodo en serie con un resistor de carga. El voltaje en la carga es la mitad de una onda sinusoidal rectificada con un valor pico aproximadamente igual al voltaje secundario pico. El voltaje de carga promedio o de corriente directa igual al 31.8% de voltaje de carga pico. Circuito rectificador de media onda. En este circuito se muestra un generador de más menos 10 volts a una frecuencia de 60 Hz que conduce corriente eléctrica. Aquí se puede ver cómo la señal de entrada, que posteriormente pasará por el diodo, generará una señal de media onda.
Rectificador puente de onda completa. El rectificador de puente tiene 4 diodos. El voltaje de carga es una onda sinusoidal rectificada completa con un valor pico aproximadamente igual al voltaje secundario pico. El voltaje de carga promedio o de corriente directa es igual a 63.6% del voltaje de carga pico. La frecuencia de rizo es el doble de la frecuencia de línea. Circuito rectificador puente de onda completa. Aquí se muestra el circuito y podemos ver cómo entra una señal senoidal y sale rectificada por el puente de diodos, con un voltaje menor que el inicial. Rectificador puente de onda completa con filtro. Este es un capacitor conectado entre los extremos del resistor de carga. La idea es de cargar el capacitor al voltaje pico y dejar que suministre corriente a la carga cuando los diodos no estén conduciendo. Con un capacitor grande el rizo es pequeño y el voltaje de carga es casi un voltaje de corriente directa puro. Circuito rectificador tipo puente de onda completa con filtro. En este circuito podemos ver cómo entra la señal senoidal y al pasar por el puente de diodos se rectifica. La novedad es que ahora tenemos un capacitor que tiene como finalidad convertir la onda en un rizo. Entre más grande sea el valor del capacitor, más nos acercamos a una línea recta.